Ya, entonces muchachos, les decía que eh, hoy vamos a hablar sobre los actores. ¿Y por qué vamos a hablar de los actores? Si es que ustedes tuvieron tiempo de mirar el documento donde exponíamos la forma en la cual yo debo redactar un requerimiento, nos indica que yo siempre tengo que colocar actor más verbo infinitivo más detalle de la acción, ¿cierto? Entonces para nosotros es muy importante identificar los actores que van a participar. Cuando me refiero a actores, me refiero también a roles, que serían los roles de usuario dentro del sistema. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? tengo una pregunta sobre eso. En el informe, estos roles corresponden a los stakeholders igual, No, solamente a los que están directamente esto, relacionados con el sistema. exacto. Por eso hablo aquí en el informe, les coloqué actores, ¿ya? Porque stakeholders, ahí ustedes tienen que identificar muchas cosas más, pero no, yo estoy enfocado ahora, como estamos enfocados en la parte funcional, ya vamos a hablar solamente de los usuarios, ¿ya? Y los usuarios tienen distintos roles, pero siempre ahora vamos a hablar de usuarios y por tanto son personas que van a interactuar con el sistema. No, aquí ya nos salimos un poco del foco del proyecto, ya estamos dentro del proyecto, ahora nos vamos a enfocar en la parte del sistema y por lo tanto nos vamos a enfocar en los usuarios. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de actores, son personas que van a estar relacionadas al sistema, tienen alguna interacción con el sistema. ¿Sí? Y vamos a ver que hay una clasificación de actores que vamos a pasar a revisar. ¿Sí? Esto ya lo hemos visto rápidamente, ¿cierto? Los atributos calidad, que tiene que tener los requisitos, ¿cierto? Que hay tipos de requisitos que son funcionales y hay tipos que son restricciones o condiciones. Acá nos están dando las definiciones que nosotros sacamos también de las lecturas. Este es como el resumen de todo lo que ya llevamos del curso, les va a servir bastante. Concisos, consistentes, no ambiguos y completos. Nosotros esto lo llevamos, esta forma la llevamos al acrónimo que era SMART, donde decíamos que era específico, ¿cierto? Que tiene que ver con conciso, medible, para nosotros poder validar si cumplimos o no, acordado, ¿ya? Realista y acotado en el tiempo. Acá está la clasificación de la que hablamos y nos pusimos de acuerdo la semana pasada, en donde hablábamos que habían dos tipos, dos filosofías, y nosotros hablábamos si las reglas del negocio, ¿ya? Eran o no eran requisitos no funcionales. Y bueno, tomamos esta decisión y acá está un poco el contexto. Tenemos a Beers en el año 2003. Esta es la clasificación que propone, donde tenemos que los requisitos funcionales son requisitos del negocio, del usuario, del sistema o de comportamiento. Están más asociados a servicios, ya a funcionalidades. Y los no funcionales son restricciones o condiciones. Por eso tenemos restricción, una atributo de calidad, una regla de negocio o un requisito de interfaz. ¿Sí? Eh, si seguimos con... Tenemos, esto lo vimos Profe, la... en la ¿Sí? anterior, ¿cuál sería la diferencia entre un requisito del negocio y una regla del negocio? Este es el servicio. Yo quiero, por ejemplo, el requisito de negocio, yo quiero tener un sistema que me permita generar una venta. Ese es un requisito de negocio. Yo quiero vender. Esa es la funcionalidad, hacer una venta. Ahora que la regla de negocio es que me dicen, ya, pero a todas las importes que hagan les vas a aplicar un interés de 0,5%, por ejemplo. ¿Sí? Ahí te estás colocando una regla de negocio que a toda la venta le vas a subir o le vas a aplicar una ganancia. Tú si vas a tener un producto, vas a tener una tabla de productos, ¿cierto? Con precio, y tú defines que, bueno, siempre al producto puedes definir una regla, digamos que si tienes eso ya es del negocio tuyo, ¿cierto? Que si tienes una cierta cantidad, un cierto porcentaje de utilidad, y mientras más unidades compres, menos el porcentaje de utilidad que vas a buscar porque estás ganando al por mayor. ¿Se entiende? Entonces, todas esas cosas serían, ahí van de la mano, el requisito del negocio, que es la realización de la venta. En este caso, el requisito del negocio es que yo pueda dar clases, ¿sí? Si estoy dentro del negocio de la universidad, ¿sí? Hablando de negocio como la negación del ocio, ¿cierto? Es que significa hacer algo.
no negocio desde el punto de vista de lucro. ¿Sí? ¿Ya? ¿Te entendió, no? Sí, profe, gracias. Ya. Esto también lo habíamos visto la semana pasada, donde tenemos la ISO IEEE que nos define algunos atributos de calidad, ¿cierto? Los requerimientos. Nos damos cuenta de que los retos funcionales corresponden a la parte de funcionalidad, donde nosotros vamos a hablar de la adecuación a las necesidades. Y bueno, todo el resto son los atributos de calidad, de confiabilidad, y ahí nos están dando ciertas métricas o indicadores que nos van a ayudar a nosotros a definirlos de forma smart. Acá está la definición de los requisitos funcionales, establece los objetivos del negocio con respecto a la aplicación, establece los servicios que la aplicación debe proporcionar al negocio y determina las funciones que se deben ejecutar o que debe ejecutar la aplicación. Los no funcionales son, fíjense, restricciones que se le imponen, describen las cualidades o atributos de calidad que la aplicación debe satisfacer, como facilidad de uso, como tiempo de respuesta, como uptime, ¿ya? Esos son atributos de calidad. Y bueno, las típicas que ya hemos hablado ya, que son reglas del negocio que la aplicación debe respetar. Por ejemplo, si hacemos una aplicación de negocio dentro del dominio de Chile, tendremos que hablar si es de venta, estamos hablando del atributo que es el IVA, que es del 19%. En otros países pueden ser otro porcentaje de interés. Entonces, esa es una regla de negocio que se adecua al país, ¿cierto? Va a depender del dominio, que en este caso el dominio sería el contexto de país. Ya. Acá estamos hablando de los requisitos funcionales, ¿ya? Y dice, un requisito funcional debe escribir el qué. Nosotros estamos en la etapa de análisis, donde nuestra gran pregunta que tenemos que responder es ¿qué quiere el usuario? ¿Qué? ¿Qué necesita? ¿De acuerdo? No estamos dentro del detalle de cómo lo vamos a resolver, porque eso es en la parte de diseño, ¿sí? Entonces, los requisitos que vamos a definir ahora tienen que avanzar con el proyecto y se van a convertir posteriormente en toda la parte lógica, en la parte, en el software de lo que sería el sistema, ¿cierto? Ahora, ¿cómo debemos nosotros desarrollar o redactar un requisito funcional de la siguiente forma? Nosotros hablábamos anteriormente que teníamos requisito de usuario, requisito del sistema. La diferencia entre el requisito del usuario y el requisito del sistema es que el requisito de usuario, se recuerdan, era lo que el usuario quería, era una necesidad del usuario y por tanto podía venir no preciso, de forma ambigua y podía venir inconsistente. Pero cuando ya lo pasamos a requisito del sistema y por lo tanto lo categorizamos en funcional o no funcional, nosotros estamos asumiendo que es una característica, un servicio que el sistema debe desarrollar, por eso le anteponemos lo siguiente. El sistema debe permitir al actor tanto realizar, y ahí va el verbo infinitivo, y después el detalle de la funcionalidad. Un ejemplo sería, el sistema debe permitir al cliente, se dan cuenta que el cliente sería el actor, consultar sería la acción, verbo infinitivo, por sus puntos acumulados, sería el detalle de esta acción que yo quiero desarrollar en el sistema. Lo que estaría mal, porque recuerden que lo que estamos buscando acá es representar el qué quiere, es que os digan, cuando el usuario presione el botón consultar puntos, el sistema activará un JavaScript que muestre un mensaje en pantalla con los puntos del cliente. ¿Por qué estaría mal ese detalle de esa funcionalidad? Porque estoy entrando en el cómo. Estoy dando mucho, no estoy enfocándome en el qué quiere el usuario, sino ya estoy pensando en cómo resolverlo. Estoy hablando de un botón y estoy hablando de una tecnología que es JavaScript. ¿De acuerdo? Siguiendo con el tema de los requisitos no funcionales y de dónde podemos sacarlo, acá tenemos nuevamente la ISO IEEE, donde nosotros tenemos que las características, los atributos o los requisitos no funcionales tienen que ver con las características que nosotros podemos, con las cuales vamos a limitar el comportamiento del sistema. Y acá tenemos las típicas atributos de calidad, rendimiento, seguridad, portabilidad, estándares de calidad definidos, ¿sí? Y acá son las preguntas que ustedes podrían definir en base a la habilidad, digamos, a qué atributo Profesor, ustedes quieren, ¿sí? generalmente las partes de diseño o como de interfaz son requisitos no funcionales. Generalmente cuando tú hablas de, por ejemplo, de facilidad de uso, sí. De tiempo de Mm, respuesta también, sí. ok. ¿Sí? De hecho, usabilidad, acá está, ¿te das cuenta? Usabilidad, qué tan fácil de aprender es, qué tan rápido aprende un usuario, cuántos errores comete un usuario, eso tendría que ver con la experiencia de usuario. Claro, ¿Ya? gracias. Ahora, ¿cómo nosotros deberíamos redactar los requisitos no funcionales?
La idea es la siguiente, tener el nivel de detalle suficiente que nos permita verificar si estamos logrando o no lo que nosotros nos comprometimos al inicio, porque recuerden que la diferencia, nosotros acá estamos haciendo toda la parte previa para lograr acuerdos, para una vez que tenemos el acuerdo, ponernos a desarrollar, que es la diferencia en la parte de agilidad, porque en agilidad ustedes tienen una idea, una noción, y lo que están ahí consumiendo, si no se ponen de acuerdo, están consumiendo horas, por lo tanto están consumiendo recursos, costos, ¿cierto? Entonces ahí mientras más pronto se pongan de acuerdo, luego van a llegar a un avance. Entonces para esto nos están diciendo que nosotros deberíamos definir los requisitos no funcionales considerando lo siguiente, una escala, porque como queremos medir, tenemos que definir la escala, es decir, ¿cómo la van a evaluar? Por ejemplo, estamos hablando de facilidad de uso y queremos medir qué tan rápido aprende. Yo acá la escala va a ser minutos de capacitación, ¿ya? Entonces ahí la escala sería minutos. La prueba, ustedes van a describir cómo van a llevar a cabo el proceso de evaluación, digamos, del test para ustedes demostrar que cumplieron o no ese requisito funcional. Y el plan tiene que ver con el valor que ustedes se están comprometiendo a lograr. Si fuera un tiempo de respuesta, digamos, del sistema, ustedes dirían escala 5 segundos, aquí tendrían que describir cómo van a llevar a cabo ese tiempo de respuesta. Me imagino que van a decir que van a usar alguna plataforma donde ustedes le van a poner una cierta carga concurrente de usuarios, van a definir la velocidad con la que van a probar y van a decir que en estas condiciones debiera tener un tiempo de respuesta inferior a la meta que ustedes están estableciendo. Entonces, si ustedes me describen el próximo martes en su informe y en la presentación, me describen, profe, y tenemos el requerimiento no funcional que diga el sistema debe ser fácil de usar, ese lo llevan por defecto, se dan cuenta que es malo. ¿Por qué el sistema debe ser fácil de usar? Va a estar mal, porque ¿cómo lo voy a verificar yo? ¿Cómo puedo verificar de que ese requerimiento se logró? Ustedes no me definieron meta, ustedes no me definieron cómo lo van a hacer y tampoco me dijeron cómo que van a medir en la facilidad de uso. La facilidad de uso, como hemos dicho hasta el momento, la podemos medir por la satisfacción subjetiva, la podemos medir por la realización de una tarea, tiempo que se demoró en realizar una tarea, también si es que lo pudo realizar o no, los errores que cometieron en medio de la tarea, podemos grabar la tarea, entonces es como satisfacción subjetiva, eficiencia en el uso del sistema, tenemos y tolerancia a los errores. Entonces, en ese aspecto ustedes lo pueden descomponer esta facilidad de uso y tienen que acordar con el cliente cuál es el aspecto de la facilidad de uso que ustedes van a cubrir. Entonces, fíjense, ¿cómo quedaría este requisito no funcional de una buena forma? Después de una capacitación de 2 horas, entonces ahí está impresa la escala de 2 horas, a los controladores les deberá ser posible usar las funciones del sistema. Después de dicha capacitación, el número de errores cometidos por los usuarios experimentados no debe exceder a 2 por día. No debe de exceder 2 por día. ¿Sí? Ahí están diciendo, bueno, acá en realidad están diciendo la capacitación de las horas, pero acá está la escala. Ustedes están hablando de la facilidad de uso, la van a medir por el número de errores en las tareas. Y dicen que ustedes no van a exceder de 2 por día. Esa sería la meta. Y ahí ustedes tendrían que capacitar 2 horas y después dejar a los usuarios que trabajen. Y cada vez que se genere un error, deberán revisar el log o como ustedes lo hayan definido que lo van a medir. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué tan largo puede ser un requerimiento? Porque ahí tiene 3 líneas. ¿Cuántas líneas más o menos? Aprox. Si cumples estas 3 cosas, lo que te salga. Siempre y cuando la prueba quede clara. Aquí están hablando, te das cuenta que van a hacer una capacitación y después los van a dejar trabajando, ¿no? Aquí se entiende. Mira, vamos a hacer más ejercicios, creo que acá. Acá, mira, este ya es algo que también existe, pero esto yo yo me quedo con esta forma. Esto es lo que los 3 aspectos que les voy a pedir a ustedes, que voy a evaluar, que estén, esto es lo mínimo que yo les pido, ¿ya? Que esté la escala, cómo van a medir, la prueba, que me definan cómo van a medir, y el valor, la meta que ustedes están planificando. Si están dando tiempo de respuesta,
y acá serían los segundos o los minutos, cómo van a medir ese segundo, y el valor que es al que quieren llegar, ¿sí? Ahora, fíjense que hay otros aspectos que de repente uno los define, que dicen el peor, que, ojo, acá el peor es el peor aceptable. Ustedes dicen ya, esto es lo que me estoy demorando actualmente. Estoy demorando 4 horas en generar un control de lectura, ¿sí? Vamos a hacer un sistema especializado que me ayude a la creación de control de lectura, entonces lo peor que te aceptaría es que me demore 2 horas. Y bueno, esta es la meta, que yo espero que demorarme 30 minutos. ¿Sí? Este es el peor, es como el escenario, dicen ya, con este lograrías de alguna forma una mejora, pero es en lo peor que me aceptaría el cliente. Entonces como más rebuscado, por eso y hablar de peor es darle chance a que la empresa se enfoque en el peor y no en el mejor. Entonces yo siempre digo, no, está la escala, la prueba y el valor planificado, porque si hablamos de peor, actual, entramos en prueba, ¿sí? Pero también existe, y algunos lo usan, y algunos le agregan la autoridad, que esto es para darle peso a ese requisito. ¿Quién está detrás de esta necesidad? Y acá lo coloca, por ejemplo, el gerente de TI, o el profesor, o la secretaria, depende entonces de ustedes acá quién es el usuario que está solicitando esa funcionalidad, esa restricción. Acá tenemos un ejemplo donde dice, ejemplo, escala, va a ser la cantidad de errores, y acá la prueba es, se solicitará al usuario que desarrolle las 3 tareas más relevantes del sistema. Durante su desarrollo se irán contabilizando los errores. El planificado es que, bueno, no es que uno se planifique a 3 errores, sino que el planificado es lo máximo que te voy a aceptar, ¿sí? Ahora, este planificado, este es lo ideal, llegar a lo más 3, pero si no, que lleguemos a lo más 7. Actual no hay porque no estaba la automatización del sistema, sino que ahora estamos automatizando y queremos que en estas tareas no haya más de 3 errores, ¿sí? Y bueno, y el mejor, que es lo que estoy apuntando, es que no hayan errores. Siempre, este es el óptimo, que no hayan errores. Y la autoridad sería el gerente general, ¿sí? Entonces, muchachos, si se dan cuenta, empiezan uno a enredarse, planificado, mejor, peor, actual. Entonces, yo con estas 3, que esté la escala, que esté la prueba y que esté el valor planificado, es lo mínimo que yo les voy a pedir para el informe de la próxima semana. Acá están algunos ejemplos de medidas con los cuales ustedes, si le están hablando, quiero que el sistema sea rápido, ustedes no me pueden dejar a mí, oye, el sistema va a ser rápido. No. Ustedes me van a definir que van a ser transacciones procesadas por minuto, tiempo de respuesta al usuario a eventos, actualización, el tamaño, fíjense acá que esta tabla hay que actualizarla porque todavía está en kilobytes y ya está en tera, ¿cierto? Entonces ahí el tamaño, ustedes me van a decir cuánto van a procesar, acá la rapidez también podría ser gigabytes por segundo, no sé. La facilidad de uso, ustedes van a hablar con la capacitación, número de ventanas de ayuda, número de errores por tarea, una encuesta donde van a medir la satisfacción subjetiva. Entonces, para medir la satisfacción subjetiva, ustedes van a tener que pedir al usuario que realice unas ciertas tareas que son parte del sistema, y una vez que las realice, ustedes le toman una encuesta de facilidad de uso, donde él les va a poder decir qué les pareció el look and feel y cosas por el estilo. Ahí ustedes se están enfocando en ese tipo de cosas. Profe, Bueno, ¿sí? pero con respecto a eso de la facilidad de uso, tiene que ser medido como en una escala, en un rango, por así decirlo. Por ejemplo, no sé, qué tan satisfecho está del 1 al 5. O puede ser como algo subjetivo, ejemplo, no sé, un relato. Y que después el director diga, bueno, en general los participantes de la encuesta dijeron que el sistema era fácil de usar. O que a él le pareció que era fácil de usar según los relatos de las personas. Tiene que No, ser como en lo escala ideal, siempre. lo mejor es realizar una escala porque después ¿cómo vas a verificar? Y Claro, los relatos, o si no, ahí te metes ya en este tema de investigación cualitativa, no cuantitativa. Y al meterte el tema de la cualitativa ya entras a medir otras cosas. Como para ti, como empresa, te sale más fácil algo cuantitativo. Entonces tú dices, vamos a usar una escala de Likert donde vamos a preguntar qué te pareció la interfaz del sistema. Por ejemplo, 1, muy mala, 2, mala, 3, más o menos.
4 buenos y 5 muy buenos. ¿Qué te parecieron los colores? ¿Qué te pareció la navegación sobre el sistema? ¿Qué te pareció la interacción? ¿Qué te parecieron los iconos, los botones? ¿Te ayudaron? Ahí tú le vas desarrollando ese tipo de cosas mediante, digamos, lo que se llama el look and feel, cómo te sientes, cómo lo ves. Por eso es satisfacción subjetiva, porque a lo mejor a mí los colores me parecen geniales y a otra persona dice, no, nada que ver los colores. La escala de tonos que usaste no pega. ¿Sí? Ya. Sí, profe, gracias. Continuamos entonces. Bueno, eso era la parte de los requerimientos, ¿cierto? Y bueno, la actividad de ingeniería ya la vimos, la trabajamos la semana pasada. Acá están las 4 principales actividades que tienen que ver, bueno, depende del modelo de proceso de IRS que ustedes hayan definido, pero acá la clásica, ¿cierto? La de Somerville era extracción, análisis, especificación y validación, aunque al final Somerville le había agregado la etapa de estudio de factibilidad. Pero en grandes rasgos, la mayoría de los modelos de proceso de IRS trabaja con estas 4 grandes áreas o grandes procesos, ¿cierto? Algunas técnicas que habíamos visto: entrevista a cuestionarios, sistemas existentes, lluvia de ideas, prototipo, etnografía y caso de uso, que es lo que vamos a pasar a desarrollar a partir de la semana, después de vuelta de vacaciones, a finales de octubre. Entonces llegamos a la parte que nos interesa, que es actores del sistema, ¿sí? Una duda antes de seguir que me quedó dando vuelta es con respecto al tema de los requerimientos funcionales que van especificados hacia un actor. ¿Qué pasa cuando el requerimiento funcional va especificado hacia 2 actores? Ejemplo. Por ejemplo, no sé, pues, hay un requerimiento funcional que... A ver, voy a buscar alguno, los que tengo en la lista. Sí, para eso estamos. La idea Por es que ejemplo, usted... el inicio de sesión. El inicio de sesión Ya, es igual para 2 tipos de usuarios. Entonces, ¿el requerimiento funcional cuando se realiza se especifica para los 2 usuarios a la vez o solamente para uno? ¿O para cada uno por separado? es que ese de iniciar sesión, de pronto, ¿tú cómo lo ves? ¿Funcional o no funcional? Yo lo veo como funcional, porque se tenga que registrar o iniciar sesión. El registrarse sí es funcional. El iniciar sesión, a veces está la discusión ahí de que no lo consideran porque es como parte del perfilamiento, y el perfilamiento obedece a un tema de seguridad. Claro. En el caso entonces, de, por ejemplo, de registrarse y que involucra, por ejemplo, a 2 tipos de usuarios, En ¿qué pasa en estricto rigor, debieran ser 2 atributos, 2 funcionalidades distintas para un tema de la trazabilidad. De hecho, en el documento que yo le subí, que lo vamos a ver terminando esto, nos van a dar ejemplos de cómo se redactan y de errores. Se descomponen en 2 funcionalidades por un tema de después mejorar la trazabilidad, aunque después tú los unas. Porque después la funcionalidad, tú vas a usar el concepto de abstracción, ¿cierto? Te vas a abstraer del requerimiento y vas a generar una funcionalidad que es el caso de uso, registrar usuario. ¿Sí? Claro. Pero en temas de trazabilidad es bueno dejarlo separado. ¿Ya? Aunque esto lo digo porque para no contradecir los ejemplos, porque yo a veces también coloco: el sistema debe permitir al usuario, profesor, estudiante, secretaria, iniciar sesión, o sea, registrarse en el sistema. Entiendo. ¿Sí? Pero por un tema de trazabilidad es mejor descomponerlo. ¿Ya? Entonces, muchachos, vamos a ver ahora la parte de actores del sistema, porque como les dijimos anteriormente y como ya vimos, nos están indicando que para poder definir un requerimiento nos tenemos que enfocar en el rol o en el actor. Tenemos que identificar quiénes son los que van a interactuar con el sistema, ¿sí? Dejaré en claro que cuando hablo de actor,
no estoy hablando de una persona en particular, estoy hablando de un rol, ¿sí? Si yo digo el actor secretaria, no estoy hablando de la secretaria Marisol Jara, ¿ya? Estoy hablando del rol, o sea, puede ser cualquier persona. Y está más decir que un rol o una persona puede tener más de un rol. Por ejemplo, yo para los efectos del SIGA, yo cuando me registro, me dice, ¿te quieres registrar como profesor o te quieres registrar como estudiante? ¿De acuerdo? Porque tengo ese doble rol, ¿ya? Entonces, no confundir persona con actor o rol, ¿ya? Primero, en los casos de uso nos dicen que un actor es aquella entidad externa al sistema, ¿sí? Tiene que ser externa, porque si no, si estoy internamente sería un componente, que interactúa directa o indirectamente con este, ¿sí? Y en la interacción obtiene algún beneficio de las funcionalidades del sistema. Ojo acá. Bueno, dice, los casos de uso siempre son iniciados por un actor, el que busca terminar alguna tarea del negocio que produzca algo con valor medible, ¿sí? O sea, los casos de uso evidentes, y ahí vamos a entrar en una clasificación, cuando ya la presentación la vamos a aclarar, los casos de uso evidentes son los que siempre son inicializados por un actor, porque tenemos casos de usos evidentes y casos de usos ocultos. Los casos de uso ocultos son, por ejemplo, cuando tienen un extend o cuando tienen un include, porque es cuando un caso de uso gatilla el llamado al otro, ¿sí? Eso lo vamos a ver posteriormente. Un actor representa, lo que hablábamos recién, un papel desempeñado por un usuario que va a interactuar con el sistema y no se refiere a una persona o a un puesto de trabajo, ¿ya? Y dice acá, el actor no tiene por qué ser un ser humano, puede ser una organización, otro sistema u otro dispositivo que interactúe el sistema y cause algún evento que gatille alguna funcionalidad, ¿ya? Lo otro, es importante tener la diferencia entre usuario y actor, ¿ya? Porque estamos hablando de que el actor es una clase, algún rol, y el usuario es la persona, ¿sí? Ya lo hablábamos anteriormente, por eso no voy a hacer más énfasis en este tema, Profe, ¿sí? ahí se podría, o sea, ¿es correcto o no especificar al mismo sistema como un actor en el diagrama? Como el mismo sistema que estamos No, diseñando. no. Así como, por ejemplo, es que lo he visto en algunos casos y no me acuerdo, no me acuerdo muy bien si estaba correcto o no, pero por ejemplo, el sistema gatillaba como cosas. Se ponía como una contraparte de lo que hacía cierto actor. Por ejemplo, estudiante hace tal cosa y por ahí en el diagrama al otro lado estaba el sistema. Tendríamos que ver el contexto, pero no debería ser, porque tú tienes, cuando hacemos un caso de uso, cuando veamos caso de uso, vamos a colocar un rectángulo que se llama System Boundary, que es el límite del sistema, y Ujú. todo lo que está dentro de este System Boundary, que a veces los alumnos dicen, profe, pero es un cuadrado, ¿qué relevancia tiene? Tiene mucha relevancia porque te está marcando el alcance de lo que tú vas a desarrollar, y de lo que ya está desarrollado. Los roles, los actores tienen que estar fuera del sistema. Y el sistema no puede invocarse a sí mismo, digamos, porque si no, ¿cómo? No. A lo mejor es cuando hacen el sistema porque quieren hacer algún caso de uso, no sé, un extend. Tendría que ver el caso para poder decirte si, pero en lo general yo creo que no. O sea, trato de no hacerlo porque por lo que te digo de recién, cómo el sistema, si el sistema se va a gatillar a sí mismo, estaría dentro. A lo mejor lo que vamos a ver ahora es que hay un actor llamado tiempo, que muchas veces a lo mejor en vez de colocar tiempo colocan el sistema. Tendríamos que revisar el ejemplo del que me estás hablando. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ok, vamos a hablar de tres actores entonces. ¿Profe? ¿Sí? Igual tengo una duda. Eh, Vamos. si el sistema tiene que hacer varios procesos a alguna información, por ejemplo, transformarla de, de un formato a otro y luego hacer varios procedimientos. Eso igual se considera un requerimiento o sea, un requerimiento general o también se pueden separar en diferentes requerimientos. No entendí mucho la pregunta, pero Que realiza varios procedimientos antes de llegar al usuario y que genere un valor. Eso, pero no sé, por ejemplo,
recibir primero la información, luego procesarla de una manera, después subirla a otra parte, y recién de Ah, ahí sí, tú estás hablando hablemos de un caso de uso, estás hablando de los pasos previos para lograr una funcionalidad, una cosa así. claro, exactamente. Si eso es Eh, posible también dividirlo en diferentes requerimientos. O, eh, es que, a ver, por ejemplo, yo te voy a decir, el sistema debe permitir al profesor subir, o el sistema debe permitir al profesor crear una evaluación. ¿Te das cuenta? Ahí yo enmarqué crear la evaluación. Esa es la funcionalidad, crear evaluación. Yo tengo que tener un cierto nivel de abstracción para tener una generalización de una funcionalidad. Porque si no, yo tendría que decir, el sistema debe permitir al profesor crear el nombre de una evaluación. El sistema debe permitir al profesor crear una pregunta en una evaluación. El sistema debe permitir al profesor asociar esa pregunta a la evaluación. ¿Te das cuenta que estoy detallando mucho? Pierdo esa generalización. Entonces, habría que ver qué tan genérica queda esa parcialización del proceso que tú me estás definiendo. Estoy de acuerdo de que a veces tú dices, pero profe, si yo hablo muy general, pierdo el detalle. Pero ahí está la gracia del caso de uso, que tú vas a tener un caso de uso general, que te va a decir, por ejemplo, crear evaluación, y después tiene el caso de uso narrativo o el escenario de uso, donde tú detallas toda la secuencia de pasos que tienes que hacer para lograr esa funcionalidad. ¿Sí? correcto. Entonces, al final igual es bueno tomarlo como solo un requerimiento, aunque tenga Los genéricos, muchos sí, procedimientos dentro. sí. Es que, ojo, otra cosa importante, tener en cuenta, bueno, en la empresa que aquí lo saqué, de que el caso de uso sirve bastante para lo que es el desarrollo de software, pero no es una buena herramienta para temas de VA, porque el caso de uso es una herramienta tipo descripción de escenario, donde tú te enfocas en la especificación de la interacción usuario-sistema, usuario-sistema. La herramienta de VA generalmente son casi por el sistema, porque tú estás haciendo, lo que empiezas a hacer es darle formato a los datos para poder procesarlos. Exactamente, a eso me refiero. Entonces, Es una entonces, interacción como constante en el sistema. O sea, entonces hace mucha funcionalidad y después se la entrega al final al usuario, pero eso es como ya. implica todas las funcionalidades en total. Entonces divídela, pero que quede genérica, no quede muy atómica. El sistema debe darle formato a los datos en base a la siguiente planilla. Pero te das cuenta, al darle una planilla, te estás cayendo ya en un requerimiento no funcional, porque me está restringiendo. El sistema debe aplicar este proceso, el sistema después debe tomar los datos y generar esta otra cosa. Me estás restringiendo cómo voy a hacer las cosas. Entonces tienes que ver tú dónde lo vas a enmarcar. Si son no funcionales o funcionales. Si son no funcionales, tienes que detallar cada uno por separado. Si Ya, gracias, quieres profe. cerrar, a la medida que nos dé el tiempo, voy a tratar de darme una vuelta por los grupos, a ver cómo van. ¿De acuerdo? Ya, profe. Ok. Tenemos tres tipos de actores. Después vamos a agregar un cuarto que es el tiempo, pero en la categoría son tres actores, ¿sí? Tenemos el actor primario del sistema, ¿ya? Ojo, primario del sistema. Es aquel que tiene una interacción directa con el sistema y es aquel que está encargado de inicializar algún caso de uso, algún evento de negocio, ¿sí? La mayoría de las veces los actores primarios del sistema son actores, son personas, están asociados a personas, pero también puede ser otro sistema. Por ejemplo, cuando ustedes van a hacer un pago, es el sistema, por ejemplo, si estamos haciendo un pago en el supermercado y ustedes quieren pagar con algún tipo de tarjeta, es ese sistema el que llama al sistema WebPay, el que llama al sistema PayPal, el que llama al sistema que esté implementado. Entonces ahí el actor principal es un sistema llamando a otro sistema, ¿sí? Pero la mayoría de las veces lo cotidiano es que una persona es el que
llama al el que gatilla la funcionalidad en el sistema. ¿Ya? Y ojo, que la gracia de los actores primarios del sistema es definir la meta a lograr por el caso de uso, es decir, la funcionalidad. Acá tenemos ejemplos de actores primarios del sistema. Es un cliente que quiere comprar los pasajes para un vuelo Santiago-Miami a través del sitio web de la aerolínea. Entonces, es un cliente primario porque él va a gatillar la funcionalidad de comprar. ¿Sí? Ahora, ojo, si yo voy a una agencia de viajes y yo voy a interactuar con, no sé, una aeromoza, una secretaria, ya no sé, algún vendedor, ¿cierto? Y el vendedor es el que me pregunta a mí la información, pero es el vendedor el que está interactuando en el sistema, es el vendedor ahí, el actor primario del sistema. Y yo, como comprador, ocuparía un rol de actor primario del negocio, que no es lo mismo. Por eso hay dos tipos de actores primarios. El actor primario del sistema es el que se comunica, el que interactúa con el sistema, y el actor primario del negocio es el que se beneficia sin interactuar. Otro ejemplo clásico es cuando ustedes van al supermercado. Entonces, cuando ustedes van al supermercado y empiezan a pasar los productos, dejan los productos ahí en la caja, ¿cierto? En la línea, y empiezan a pasar. ¿Quién está interactuando en el sistema? ¿Ustedes o la cajera? La cajera. Entonces, la cajera sería el actor primario del sistema, porque ella está interactuando con el sistema. Nosotros no seríamos actor primario del sistema de la caja. Acá algo me dice, pero profe, si yo hago tarjeta, ¿interactúo con el sistema? No. Tú interactúas con el sistema de la caja, tú interactúas con el sistema Transbank, con el sistema PayPal. Ahí tú eres actor primario del sistema de pago, pero tú no eres actor primario del sistema de caja, porque el que interactúa con el sistema de caja es simplemente la cajera. Entonces, ahora, algo dice, sí, profe, pero es que yo voy por el autoservicio. Ahí sí. Ahí sí tú eres actor primario del sistema porque tú estás haciendo autoservicio, o sea, tú estás pagando, tú estás pasando el documento, tú estás interactuando, tú vas a ingresar tu root, tú vas a después seleccionar el método de pago y vas a pagar. ¿Se entiende cuál es la lista con la que estamos mirando, no? Ya. Después de los actores primarios tenemos el actor secundario. Y fíjense, los actores secundarios son aquellos que participan en un caso de uso, pero que no lo gatillan. Suelen ser otros sistemas computacionales a los cuales se les llama para validar algún tipo de dato. Por ejemplo, desde la perspectiva de la caja de un supermercado, Transbank sería un actor secundario. ¿Sí? Porque yo lo llamo para interactuar y él me devuelve la respuesta. Entonces, es un actor secundario. Participa en el caso de uso del pago, pero no es el que lo gatilla. Es parte de. ¿Por qué yo lo debo identificar? Porque seguramente en mi desarrollo voy a tener que definir la comunicación. Voy a tener que definir la interfaz de cómo mi sistema se debe comunicar con el otro sistema. Entonces, tengo que prestar atención y tengo que decir con quién más va a interactuar mi sistema. ¿Va a estar solo? ¿Va a tener el concepto de interoperabilidad y todo ese tipo de cosas? ¿Sí? Bueno, acá dice... ¿Sí? Por ejemplo, con el caso anterior de la aerolínea, Cuénteme. ¿correspondería ser como ese actor que me devuelva si es que hay algún cupo como en el vuelo buscado? A ver, ¿cómo fue eso? Por ejemplo, en el caso anterior había una de una aerolínea en donde buscaba con ciertas condiciones, ¿cierto? ¿Acá? ¿Sí? ¿Sí? ¿Correspondería en este caso como el otro tipo de cliente que el sistema me devuelva cuáles son las distintas opciones? Y esa parte no te logro entender. Porque ¿A qué te refieres con el otro tipo de cliente? el siguiente cliente, que es la siguiente PPT. El actor secundario, dices tú. Actor secundario, claro, el sistema me tendría que devolver todas las otras posibles reservas o con distintas escalas que puedan haber. Fíjate, la diferencia entre un actor primario y un actor secundario, el actor primario es el que gatilla una funcionalidad. Uh-huh. Entonces, si tú ya llamaste a la compra, ya eres primario, porque estás gatillando el proceso de la compra del pasaje, ¿cierto? La funcionalidad. Claro. Cuando tú eres secundario, cuando a ti te llega una consulta, respondes, pero
tú no eres el que inicia el caso de uso. Entonces, en el caso que tú me estás diciendo que si no hay y me devuelve algo, yo sigo siendo primario porque yo gatillé y en el sistema me respondió. Pero yo fui el que inicié la conversación. Si yo inicio la conversación, digamos, soy el primario. Si a mí me Claro. consultan algo, yo estaría haciendo como secundario. Ya, más allá de que pueda tener como distintas opciones. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Sí? Tomando el mismo caso, por ejemplo, cuando uno se mete a estos buscadores que busca sobre otras aerolíneas, ese sistema es un actor secundario que está como intermediando, porque uno lo llama y eso llama a la aerolínea, y esa es Claro, la si tú evolución. tienes un sistema, por ejemplo, tú quieres este tema, por ejemplo, despegar. Tú entras a despegar, ese es tu sistema, tú eres actor primario del sistema despegar. Pero despegar se comunica con los sitios, con los sistemas de otras aerolíneas, que son otros sistemas. Entonces, en este escenario, el actor principal sería yo. Los actores secundarios serían los sistemas de las otras aerolíneas. Siempre mirando el contexto de que mi sistema es el que llama a la otra aerolínea para preguntar la disponibilidad de vuelos y después me los muestra a mí. Es el sistema de despegar el que llama, el que consulta a los sistemas de los hoteles y los carga en despegar. ¿Se entiende, no? Sí. Profe, ¿Sí? y suponiendo que el sistema tiene que hacer una funcionalidad, si llega a una fecha o llega a un tiempo específico, ahí sería el mismo un rol, ¿cierto? Si autogatilla la función. Vamos a llegar a esa parte que tú dijiste, dame un segundo. Te lo voy a responder más adelante. Déjala stand-by esa pregunta. Profe, Profe, solo para confirmar, disculpe, dale Edgardo, no. no, el Iturra, dale no. Estás hablando ¿Le conmigo, doy? ¿no? Ya, no, No, yo profe, quería, yo solo para hablo, confirmar, el consumo de un web service y de una API sería un actor secundario, ¿cierto? Sí. O sea, si tú estás llamando a la API, porque ahí que te está disponibilizando la API es el otro sistema. Claro, el sistema, no, el usuario es el actor primario de la interfaz y la interfaz consume datos de una API, pasa a ser secundario el consumo de la API, ¿cierto? ¿Sí? O sea, Ya, claro. súper. profe, no, yo quería comentar lo siguiente. Otro ejemplo, puedo estar equivocado, pero igual lo voy a decir porque se me ocurrió. Ahora, puede ser el escenario en que uno cuando va a un cajero y va a sacar plata. ¿Ya? ¿Ya? En este caso, el actor primario sería la persona que se conecta al cajero y ingresa para usar el sistema de sacar plata. ¿Ya? Y el actor secundario sería el sistema en sí que interactúa con el banco para ver la cuenta corriente si tiene fondos para sacar plata, considerando el caso que pudo haber usado una tarjeta de débito, por ejemplo. Ya. ¿Algo así? Sí, del punto de vista de lo siguiente. Va a depender si el cajero no es parte del sistema. Supongamos que, vamos a ser un poco más estrictos, digamos, de que tú vas a un cajero de Banco de Chile, pero vas con una tarjeta del Banco Santander. Ahí sería claro, porque tú vas a, porque digamos, si yo voy a un cajero del Banco Chile, es como que estoy consultando directamente en la misma base de datos, el mismo sistema. ¿Ya? Pero si yo voy al cajero, digamos, y consulto el Banco Santander, claro, el cajero tiene que comunicarse con el sistema del Santander para traer mis datos y poder validar mi transacción. Claro, y ahí el Santander pasaría a ser actor secundario. El Santander sería un actor secundario con respecto al uso del cajero, claro. Por eso antiguamente te cobraban cuando tú ibas a sacar plata de un cajero que no era tu banco. Porque como que había un costo de, oye, este sistema tiene que consultar a otro sistema, ¿quién va a pagar ese costo? Ya. ¿Sí? Porque, claro, te iba a decir, depende del alcance, porque si yo voy al Banco de Chile y soy cliente del Banco de Chile, es como que estoy preguntando el mismo sistema. Porque si no dicen, ¿cuál es la diferencia? Oye, entonces si yo me comunico por el computador, o sea, desde mi computador le voy a consultar mi saldo, es decir, mi sistema está acá y le voy a preguntar al Banco de Chile, pero es el mismo, te das cuenta que está dentro del mismo contexto. Sí. Por eso te digo yo que va a depender de ese alcance nomás, para que sea claro el ejemplo que estás planteando.
¿Estamos? Ok. ¿Alguna otra consulta? Sí, profe, usted había mencionado que el actor primario era el que gatillaba como todo el flujo, ¿cierto? En ese caso, volviendo al primer ejemplo que fue el de la caja, en el contexto completo desde que uno llega con los productos a la caja hasta que ya toma las bolsas y se va, el actor primario de todo eso siempre sería el cliente, yo como cliente de la tienda o del supermercado o lo que sea, no la cajera ni nadie más. No, porque tú no estás interactuando con el sistema. Claro, pero yo empecé el flujo, yo llegué con las cosas a la caja y le dije hola y qué sé yo. La que comienza el flujo es la cajera cuando dice iniciar, precede una tecla que dice iniciar venta. Ah, verdad, toda la razón, sí. Sí, depende de la definición de los límites del sistema que uno está acotando. Es que del negocio, el actor del negocio, de hecho, fíjense acá, acá viene lo que hablaba recién, actor fuera de escena, que se llama, o actor primario del negocio. El actor fuera de escena dice, son aquellos que no participan directamente en la interacción del caso de uso, pero que se benefician de la ejecución de alguna funcionalidad, porque recibo algo que me dé valor, ¿sí? Y casi siempre son personas o unidades organizacionales y dicen, permiten asegurar que todos los intereses necesarios sean considerados. Y acá está lo que hablaba, bueno, no el ejemplo acá, pero acá está el ejemplo que decía yo, cuando yo estoy dentro del negocio del supermercado, yo obviamente, como decía ese compañero, yo llego con mis productos y los dejo en la caja, ¿sí? Pero hasta ahí llega mi intervención. Desde el punto de vista de negocio, yo soy el actor primario del negocio porque yo estoy gatillando que se produzca eso. Pero desde el punto de vista del sistema en sí, de la interacción actor-sistema, es la cajera la que da un clic, ahí dice iniciar venta, y de ahí ella comienza a mover la línea para que los productos se acerquen y empieza a mostrar los códigos de barra para ir registrando los productos. Yo no interactúo absolutamente nada con el sistema. Yo no presiono ni una tecla, nada. Ni siquiera alcanzamos a ver la interfaz del sistema. ¿Sí o no? Sí, profe. Entonces, para aclarar los conceptos, actor primario del sistema es aquel que gatilla una funcionalidad, algún caso de uso. El actor secundario es aquel que participa en alguna funcionalidad o caso de uso. Y el actor fuera de escena es aquel que no participa, no interactúa. Del momento que yo hago un clic en el sistema, estoy haciendo un evento, estoy gatillando algo, ¿ya? Entonces, el actor fuera de escena, por eso, o primario del negocio, no del sistema, es aquel que se beneficia. Por ejemplo, nosotros nos beneficiamos porque vamos al supermercado y recibimos un resumen, que sería el voucher, la boleta, ¿cierto? Con el detalle de los productos, vamos a recibir las promociones que se aplicaron y todo eso al respecto. ¿Sí? Acá, en el evento del negocio de un empleado que recibe el cheque como pago, ¿sí? Yo cuando recibo un cheque, también me estoy beneficiando del sistema de remuneraciones, ¿ya? O porque nosotros no hacemos nada, nosotros allá, el recurso humano, bueno, alguien podría decir, sí, profe, nosotros somos parte del sistema porque nosotros tenemos este huellero donde marcamos el inicio, marcamos la salida, y ahí estamos nosotros siendo parte del proceso, ¿sí? Pero si lo vemos desde la funcionalidad de generación de cheque, ahí nosotros no tenemos nada que ver. ¿Se entiende? Ahora, como les dije anterior, si vamos a hablar del huellero, vamos a tener que preguntar si ese huellero es parte de todo el sistema que estamos hablando recién. Si es parte de todo el sistema, yo sería actor primario del sistema porque yo soy el que gatilla el inicio y el fin de mi jornada. ¿Ya? Entonces, ojo, que para hacer esta clasificación tienen que tener en cuenta el alcance. ¿Sí? Muchachos, para la próxima semana, en la presentación, ustedes me tienen, para ver si entendieron bien el concepto, cuando me muestren los actores, me tienen que definir qué tipo de actor es, si es primario, secundario o fuera de escena, ¿de acuerdo? Está quedando grabado en el video para que después no digan que no lo avisé. Y acá está, al muchacho que le dije que ahora me preguntara, acá está el cuarto actor que aparece, que es el actor tiempo, ¿sí? Dice, en muchos sistemas de información hay eventos del negocio
que son ocasionados o invocados por algún evento tiempo. Ejemplos nos pueden sobrar, por ejemplo, los recordatorios de las reuniones, los recordatorios, las alarmas, o también muchos estos procesos que ustedes pueden tener, sobre todo los sistemas bancarios, o los sistemas que trabajan con información sensible de backup, porque algunos tienen que todos los días a tal hora se haga una carga de los datos a un servidor para el tema de la concurrencia o para evitar errores, ¿ya? Entonces, acá el actor que vamos a hablar es el actor tiempo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta? Profesor, profe, ¿Sí? tengo una Escucho. consulta. Por ejemplo, estaba pensando en el caso de la persona que va a una consulta médica y de ahí pone, por ejemplo, va a comprar un bono, pero va a poner una huella. Pone su huella el IMED. Entonces me pregunto, en ese caso, la persona que pone una huella sería como un actor secundario o fuera de escena, pero que también participa, porque si no pone la huella no va a poder funcionar en la activación del bono. ¿Me explica? Álvaro, es muy similar el ejemplo que tú estás dando con el sistema de pago en el supermercado. Hay que diferenciar, si lo vemos, si tú vas a una clínica, por ejemplo, porque antiguamente uno sacaba un número, te llamaban y tú ibas al counter, digamos, ahí a la recepción, donde estaban las chicas, y te decían, te preguntaban con qué médico, ellos te buscaban, ellos te hacían el check-in, ellos te hacían todo y te cobraban. Yeah. Y ahí aparecía el sistema IMED, porque el IMED es el sistema que te va a reconocer la ISAPRE y tú tienes tu huella y te reconoce y te hace todo el asunto. Tú no eres secundario en ese sistema, en el sistema de la clínica, ¿ya? Porque tú no interactúas con el sistema de la clínica, tú estás interactuando con el sistema IMED. Por lo tanto, tú eres actor primario, pero actor primario del sistema IMED, no del sistema de la clínica. No. Pasa exactamente lo mismo cuando tú estás en el supermercado. Y tú dices, voy a pagar con tarjeta de débito o crédito, la que sea, ¿sí? Tú no interactúas con el sistema cajero, el sistema caja del supermercado. Tú estás interactuando con este dispositivo Transmac, pero estás interactuando con el sistema Transmac, porque tú estás colocando tus credenciales, estás colocando tus cosas, pero en el sistema Transmac. Porque ¿qué es lo que haces ahí? Fíjate, tú estás en el sistema caja, y cuando te toca pagar, tú dices, ya, no me pagues a mí, paga en tu sistema, tú estás pagando en tu banco. Y después de que te validaron, el banco le dice, sí, se produjo todo ok, y le llega la notificación al supermercado diciendo que está todo ok, ellos tienen los convenios, se recibió la respuesta correcta y me generan el voucher a mí. Perfecto. Es lo mismo con el IMED, ¿se entiende? Porque yo coloco mi huellero, o sea, mi huella, el sistema IMED me valida, me reconoce, se autoriza y le llega a la clínica el aviso de que sí soy una persona válida y que estoy metido en este ISAPRE, y ahí se generan a mí el cargo y me imagino que se le generará el depósito a la clínica desde el punto de vista de IMED, ¿sí? Okay. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Profe, ¿Alguien? ¿Sí? Tengo un caso, por ejemplo, a cierta hora se actualiza una información, que después hay un departamento que procesa esa información y después llegaría al sistema que estoy desarrollando. Ahí como, ¿Ya? y por ejemplo, ahí hay una interacción de usuario que es directamente con esa información que ya trató el departamento anterior, que eso ya existe, un sistema existente en ese sentido. Ahí, ¿esos serían también actores secundarios? No, mira, tendría que describirme la situación para En el yo fondo, poder... En el fondo, mi sistema haría una consulta a una base de datos, pero esos datos vienen desde otra parte. Esos Ya, son si los los datos que datos estoy vienen, usando. si los datos vienen de otra parte, a esa base de datos o a esa cosa donde estás consultando, esa cosa es un sistema secundario, porque tú le vas a consultar.
o si tú le estuvieras pidiendo información, también. Por ejemplo, ustedes ahora en la biblioteca, está la biblioteca digital. Si ustedes quisieran ir a hacer algo a la biblioteca, por ejemplo, dentro de estas cosas de biblioteca digital, hay una parte donde tú puedes descargar artículos. Entonces me imagino que ustedes se van a conectar a ese sistema. Este sistema, para validar de que tú eres alumno de la Santa María, va a llamar al sistema de la Santa María. En el contexto del sistema de la biblioteca, el sistema de la Santa María sería un sistema secundario. O sea, un actor secundario. ¿Ya? Porque le están llamando para consultar si Pedro Godoy es alumno, estudiante o algo de la Santa María. Y él va a responder sí o va a responder no. Aunque no se beneficien, porque ahí él no se está beneficiando. No, porque fíjate, el beneficio, cuando hablamos de beneficio, era para los actores fuera de escena. Ah, ya, perfecto. Me confundí entonces. Porque acá participan en un caso de uso. Ah, Acá ya, no participan, pero se ven beneficiados, reciben un interés. ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿Se entiende o no? sí, perfecto. Ya. Profe, Tomás. profesor, Tomás. pero si se llaman estos eventos, son actores, el nombre del actor sería el nombre del evento, por ejemplo, proceso de facturación o proceso de billing, sería el proceso billing el actor. Sí, o sea, generalmente, por ejemplo, los actores ¿Ese sería secundarios. el nombre del actor? Claro. Tú le deberías dar el nombre del sistema, o en este caso el nombre del proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos un actor Transbank, en el caso de ustedes, también para matricularse, ustedes consultan a SIGA o antiguamente lo que tenían que hacer antes, ustedes no sé si alcanzaron a pasar por ese proceso de que para poder matricularse tenían que ir a la biblioteca a validar que no tenían deuda. Entonces, si lo viéramos así, ustedes cuando van a pagar, van a llamar a la biblioteca. Entonces, ahí el actor se llamaría biblioteca. En el caso del que me habló Álvaro, ustedes, ahí el actor secundario tendría que llamarse IMED. Si ustedes van a consultar un mapa y van a usar Google Maps, el mapa se llama Google Maps. O si van a usar Waze, el actor secundario se llama Waze. ¿Ya? ¿Esa era la pregunta, Ya. Tomás? Sí, esa es la pregunta. Ok. ¿Alguna otra consulta, muchachos? ¿Estamos ok con el tema de los actores? Son 4. ¿Sí? Actor primario del sistema es aquel que interactúa, que gatilla una funcionalidad. Actor primario del negocio o fuera de escena no interactúa, pero sí se beneficia. Ahí está el concepto que hablabas un poco anteriormente, sí se beneficia. El actor secundario es aquel que no gatilla una funcionalidad, pero es partícipe de una funcionalidad. Se le va a llamar para pedir alguna información o él tiene que proveer alguna información. Entonces, o él puede recibir o puede proveer una información. Y tenemos, por último, el actor tiempo, que es un actor que puede gatillar un evento. Por ejemplo, las alarmas, por ejemplo, el tema en el mismo caso del WhatsApp, a ustedes se les cargan las copias de los anuncios en un horario definido por ustedes. En el caso mío, a las 2 de la mañana siempre se realizan las copias. ¿Sí? ¿Algo más? Profe, y como ejemplo también para el caso del actor de tiempo podría ser el caso que comúnmente ocurre en las empresas bancarias que actualizan la información de transacciones diarias en la noche en base a procesos esquedulados. Que se ejecutan, no sé, a las 7 de la mañana, por ejemplo, cargan la información de los movimientos del día anterior. Ese sería un actor de tiempo, ¿verdad? Como ejemplo. Correcto, exactamente. Sistema de seguridad, porque ustedes trabajaron con base de datos distribuida y por lo tanto quieren consolidarla. Ahí tienen ustedes que establecer algún scheduling para que se produzca ese tipo de cosas. Claro, y actualizan los maestros para que estén disponibles para el siguiente día. Correcto, eso es. Gracias. ¿Sí? ¿Se permite un sistema tener más de un actor primario, más de un actor secundario, etcétera? Son Sí, todos los que por concurren supuesto. en la misma categoría de interacción.
Exacto. Por ejemplo, lo que hablábamos anteriormente de recursos humanos, cuando yo hablaba de que el tema del cheque iba a depender del alcance del sistema, porque claro, si yo estoy hablando de la funcionalidad solamente de recursos humanos, ahí ustedes no van a tener un solamente actor de recursos humanos, pueden tener ahí, por ejemplo, el personal. O llevémoslo a un caso práctico, en el caso de aula. En el caso de aula, ustedes son actores primarios, yo soy actor primario, el ayudante, cuando haya actor primario, ¿sí? Porque hay varios, recuerden que los actores son roles. Entonces yo entro con el rol profesor para subir material. Ustedes entran con el rol estudiante para consumir material. Después hay un rol administrador, que es el que nos crea a nosotros los cursos. Todos esos son roles primarios, ¿ya? Son actores primarios. Y hay un actor secundario, en el mismo caso del aula, que es el SIGA, que es el Sistema de Gestión Académica, ¿ya? Sistema de Información de Gestión Académica, que todos los días aula va a consultar al SIGA y mantiene actualizada la lista de los estudiantes en el SIGA. Si alguno de ustedes llegase a congelar, si alguno de ustedes se tuviese que ir por alguna razón, el día de mañana se conecta y trae, ese podríamos hacer también a través de un proceso almacenado, me va a traer la información del SIGA. Pero en ese caso, como participa también un actor secundario, hay que ver en cuándo se gatilla. ¿Me entienden o no? Sí, sí. Lo mismo que en la caja usted decía, por ejemplo, si uno, la caja automática, uno como cliente interactúa, pero hay cosas que necesitan supervisión, compra alcoholes, y hay otro actor que va y valida. Exacto. En la misma caja, en el autoservicio, lo estábamos hablando, sí. Por lo tanto, ustedes los actores en un sistema, no es que en el sistema hay solo un actor principal. Hay muchos actores principales, pueden haber muchos, y también pueden haber muchos actores secundarios. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Sí, por ejemplo, lo que hablaba Tomás, no estoy seguro si fue Tomás, pero él decía, no fue otra persona que me habló de la Happy REST. Si yo tengo un sistema, hoy en día las aplicaciones lo que hace es consumir muchos sistemas, muchas otras aplicaciones, y entonces ahí ustedes van a tener muchos actores secundarios, porque a algunos le van a preguntar, por ejemplo, van a consumir la música de Spotify, se van a consumir los calendarios de Google Calendar, y se van a consumir, no sé, el concepto de mapa de Waze para poder dar recomendaciones. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿Sí? y ahí, por ejemplo, todo eso que nombró antes, eso era requerido para dar una funcionalidad. Ahí también podríamos dividirlo, vuelvo a mi pregunta anterior, en requerimientos Ahí sí, diferentes, necesario. consumir Sí. cada una de esas aplicaciones o hacer cada una consulta a una base de datos. Ahí tiene que dividirse porque son actores distintos y porque además son requisitos funcionales distintos, porque tú te vas a decir, el sistema debe conectarse con Spotify para extraer la música. El sistema debe conectarse con Google Maps para permitir mostrar la navegación por las calles. ¿Te das cuenta? Pero ahí son requisitos no funcionales porque me estás restringiendo, me estás diciendo que yo me tengo que conectar con Waze y no con Gmail, o sea, y no con Google Maps. ¿Se entiende, no? Me está diciendo que me conecte con Spotify, no con YouTube. ¿Me entiendes o no? Sí. Me estás restringiendo. Tengo que preocuparme de buscar la forma de conectarme exclusivamente con YouTube, con Spotify. ¿Sí? Ya, ¿entendieron? Entonces, muchachos, dado eso, vamos a ver ahora la parte de acá. Estructura gramatical. Esto lo tienen ustedes, muchachos, también lo tienen ustedes en aula, para que puedan acceder. La idea es que ustedes lo lean, lo manejen, ¿ya? Acá nos hablan de la estructura gramatical, ¿ya? Y acá están los errores, para que no los cometan. Esto es como una guía para que ustedes hagan el informe. Error frecuente dice, definir cómo se implementará un requerimiento. ¿Están viendo, cierto? Sí, profe. Sí, profe.
definir cómo se implementará un requerimiento en lugar de definir qué debe hacer. Es decir, estamos enfocándonos en el cómo, no en el qué. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Colocar, el sistema debe proveer una base de datos para administrar la cartera de clientes. ¿Ya? Acá estamos diciendo que debe proveer una base de datos. ¿Por qué? El requerimiento que describe cómo se debe hacer el sistema debe ser capaz de administrar la cartera de clientes. ¿Cómo lo va a administrar? Después me doy cuenta que es a través de una base de datos. Pero eso después, el cómo lo va a administrar. Pero, ¿qué quiere hacer el sistema? El sistema debe ser capaz de administrar la cartera de clientes. ¿Sí? Aunque para mí, bordea lo malo, porque el sistema debe ser capaz de administrar la cartera de clientes. Pero ¿quién lo hace? El sistema no lo hace solo. ¿Sí? Pero Además, ahí se puede componer en subsistemas, ¿no? ¿Ah? No escuché. Escuché subsistema. Uno puede ir dividiendo subsistemas, el sistema está compuesto por múltiples partes. Pero ahí me está descomponiendo el problema, ahí me estás, digamos, viendo una solución ya, pues, me estás descomponiendo el sistema. Por eso digo, para las siguientes etapas ahí ya uno empieza a ver a entrar en esos subsistemas. Ah, sí, pues, más adelante, pero primero tienes que ver qué quiere. A mí lo que no me gusta de este requerimiento es que el sistema debe ser capaz de administrar la cartera de clientes. Pero recuérdense que recién habíamos dicho que el sistema, la forma es, el sistema debe permitir actor más verbo infinitivo más detalle. Acá no veo el actor. Se debe permitir al usuario Claro, manejar aquí, la ahí, cartera de clientes. el sistema debe permitir al agente bancario administrar la cartera de clientes. Porque si me dices debe ser capaz de administrar la cartera de clientes, me dejas ambiguo. Lo puedo administrar yo como cliente, lo puedo administrar tú como ejecutivo de cuenta, lo puede administrar ¿quién? O lo administra el sistema solo. Por eso, o sea, ya es muy inteligente. O sea, está bien que estemos con el IA, pero habría que manejarlo, ¿sí? Pero se dan cuenta que aquí este sería ambiguo. Para mí este también sería un error, ¿sí? Si nos vamos al B, dice, describir una operación o circuito operativo en lugar de un requerimiento. Dice, el sistema debe almacenar los pedidos para retirar en la zona de pedidos pendientes de retiro. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que acá ustedes me están diciendo lo que debe hacer? Algo digamos, algo como que fuera en el lugar en sí. No me está describiendo una acción del sistema, me está diciendo que el sistema debe almacenar los pedidos para retirar en la zona de pedidos pendientes de retiro. Eso no lo hace el sistema. El sistema debe proveer la capacidad de administrar los diferentes estados de un pedido. Y nuevamente me falta el actor. ¿Quién es el que va a poder proveer? ¿Quién es el que va a ser capaz de administrar los distintos estados? ¿Sí? ¿Se dan cuenta? En este caso, si ustedes me los plantean así, de estas dos formas, yo les voy a decir, ya, pero por el tema de la trazabilidad y por el tema, porque recordemos que nosotros después nos vamos a enfocar en el escenario actor-sistema. ¿Dónde está el actor? ¿Quién va a tener la capacidad de administrar? O sea, este tipo de cosas es la que tenemos que evitar para que el próximo día martes, muchachos, cuando estén presentando, ustedes, yo no les diga, ya, pero ¿quién lo va a hacer? Por eso, en la PPT que acabamos de ver, está bien claro, el sistema debe permitir actor más verbo infinitivo más detalle. ¿Sí? Y acá, quédense con este ejemplo de este documento de los errores de que ustedes están diciendo acá cómo debo hacer algo físico y no en el sistema. Porque estoy diciendo que debo almacenar los pedidos en la zona, para retirar en la zona de pedidos. Entonces, ¿qué tiene que ver el sistema con que yo tenga que almacenar? Me están dando una instrucción que no tiene que ver con el sistema. Entonces, acá lo que hablaba, la pregunta tuya anteriormente, si debía descomponer. Dice, uso incorrecto de términos. Nos dicen evitar el uso de IO, el soportar, etc. Aquí dice, el sistema deberá administrar información sobre los productos y o servicios. Entonces dice que no usen el IO. El sistema deberá administrar información sobre productos. El sistema deberá administrar información sobre los servicios. Descomponemos en dos funcionalidades
por un tema de la trazabilidad. Pero sigo insistiendo, a todos estos requerimientos les falta el actor. Y acá sí, acá está, miren, esto era un ejemplo, pero acá está lo que hablábamos anteriormente, que el sistema debe permitir al rol más acción más la entidad. ¿Sí? Y acá el rol, lo que hablábamos es que el actor, la acción es el verbo en infinitivo, y la entidad es lo que va a darle un predicado a la acción. Y acá sí lo dice bien. El sistema debe informar, esa es la acción, sobre la posición georreferencial de una unidad móvil, que es la entidad. El sistema debe permitir al administrador contable. No. Ahí está. El sistema debe permitir al administrador contable, ese es el rol, liquidar, esa es la acción, los sueldos. ¿Sí? Este es el correcto. Arriba me faltó el rol. Este ejemplo de acá arriba lo vamos a marcar. No lo puedo marcar. Así, lo puedo marcar con esto. Se dan cuenta que ahí está la acción, está la entidad, pero en ninguna parte está el rol. Entonces estaría mal. ¿De acuerdo? El de abajo está correcto. El sistema debe permitir al administrador contable, ahí está el rol, liquidar, verbo en infinitivo, que sería la acción de que yo voy a poder hacer, los sueldos que me está dando la entidad o el detalle de lo que va a ser la acción. Esa es la forma correcta de definir requisitos funcionales y es la forma que yo les voy a pedir que ustedes usen en su documento, que por cierto les voy a crear una entrega para que todos tengan el mismo tiempo y todos lo deben entregar a más tardar a las 19 horas del martes 13. ¿De acuerdo? ¿Consultas? Entonces, Porque con eso... perdón, la entrega la van a hacer todos y no el representante del grupo. No, disculpe. Todos los grupos deben entregar antes de las 19 horas. Basta con que un representante del grupo lo entregue. ¿Se va a subir vía aula, profe? Claramente. Sí, yo les voy a crear ahora pronto en la entrega. Donde dice evaluaciones, al final va a salir subir entregable 1. ¿Hay que subirlo en formato PDF o el mismo Word de uno nomás? En formato Word para poder hacerle comentarios más fácil. Ya, profe. Sí, porque todavía no entramos en modelo. Sí. Después les pido PDF cuando haya que hacer los modelos para rayar los modelos. Ahí los pido PDF porque ahí tengo para poder rayar. Bueno, que sea PDF o que sea Word. Me da lo mismo. ¿De acuerdo? Sí. Ahora, el Word tiene la ventaja de que si tengo que corregir ortografía, le va a quedar como control de cambio. ¿Sí? Que eso no lo va a tener el PDF. ¿Vamos? ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo más que agregar? ¿Hay algún formato para la presentación? Así como que yo les haya creado, no. Siempre ahí lo dejo a la libertad de cada uno. Lo que sí tiene que tener la presentación es cubrir todos los temas que les dije yo. Situación actual, objetivos, actores, requisitos funcionales, requisitos no funcionales. Ahora, muchachos, yo sé que puede que les van a salir muchos requisitos funcionales. Por lo tanto, deben presentar un resumen, los más representativos. ¿Sí? Los más representativos y los que ustedes crean que están bien redactados para que ustedes en la presentación tengan una buena nota, porque yo voy a evaluar, una cosa que evalúo es la presentación, que esa tiene una nota, y ustedes la saben, y la otra es el informe, porque claro, a lo mejor ustedes también pueden haber dicho, me presentaron los mejores, y después en el informe pueden haber algunas cosas que no me calcen. ¿De acuerdo? Sí, pero ahí en la presentación tienen que estar como la selección de requisitos y en el documento todos. Todos. En el documento todos. Y en la presentación un resumen para que alcancen a presentar dentro del espacio-tiempo. ¿Podrán ser unos 3 o más? Por ahí. Yo me la jugaría con 5. Ya. 5 funcionales, 3 no funcionales. Ahí tienen que ver el tiempo. Yo no sé cómo andan con el tiempo,
cómo van a andar con las otras cosas, cuánto se irán a demorar en la descripción de la situación actual. Eviten, muchachos, en la PPT colocar mucho texto. Si ustedes van a estar detrás, coloquen el punteo de lo que van a hablar y el resto ustedes lo pueden aprender, lo pueden leer, pero porque de pronto cuando colocan mucho texto, ¿qué pasa? Los oyentes o se ponen a leer y al ponerse a leer no lo van a escuchar a ustedes, y si lo van a escuchar a ustedes no van a leer. Entonces ahí están compitiendo ustedes contra el texto. Entonces enfóquense para que sea una presentación más clara en cosas. Ahora, sin lugar a dudas, cuando presenten los requisitos funcionales, esos tienen que escribirlos tal cual. Ahí no van a resumir. Porque usted tiene que decir, el actor debe tanto. Porque en la presentación debe quedar claro la estructura que les acabo de ver, que el sistema debe permitir verbo infinitivo más, o sea, actor más verbo infinitivo más el predicado. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, profe. ¿Sí? Usted dijo para la presentación 3 funcionales, o sea, 5 funcionales y 3 Al no menos 5 funcionales. funcionales y 3 no funcionales. Y para el informe, La idea es que estén todo lo que ustedes van a hacer. o sea, claro, pero ¿es eso igual al mínimo? No, para el más? mínimo, el sistema que ustedes estén abordando debe tener al menos 10 casos de uso. Al menos 10 casos. Sin contar el iniciar sesión. ¿De acuerdo? Ahora, muchachos, si ustedes les salen más de 10 casos de uso, tengan en cuenta que a lo más van a desarrollar 3, dependiendo de la cantidad de dijimos, de actores que tuvieran ustedes en el equipo. O sea, depende de la cantidad de integrantes del equipo. ¿Ya? Y recuerden que una vez que tenemos los requerimientos, después cuando volvamos de vacaciones, porque ya la próxima semana la tenemos ocupada con la presentación y el certamen, vamos a volver a hablar ya del modelo de caso de uso, donde vamos a introducir el diagrama de caso de uso general, donde vamos a introducir los casos de uso narrativo, los diagramas de secuencia, diagrama de actividad, modelo conceptual, todo eso para modelar. Pero siempre esos modelos, a excepción del diagrama de caso de uso general y del modelo conceptual, todos los otros modelos son a 2 o 3 casos de uso, dependiendo de la cantidad de integrantes que tengan en su equipo. ¿Ya? Ok, muchachos. ¿Sí? Profe, disculpe, escuché, parece que fue Javier que preguntó con respecto a los casos de uso, pero los casos de uso para la presentación entiendo que no entran en la primera presentación, ¿no? No, llegan hasta la funcionalidad. Creo que se refería a requisitos. Sí, él preguntó, yo entendí que era requisito. Sí, pero él yo dijo le casos dije, de uso. Y yo Sí, le es que nos pusimos a hablar de casos de uso. yo le respondí después que su sistema debe tener 10 casos de uso al menos. Ya. Eso es para que ustedes, si los requisitos son todos, si los requisitos te da para generar 10 casos de uso, estamos ok. ¿Ya? Porque yo no saco nada con decirle que tengan que tengan al menos 10 requisitos. Si los requisitos, ustedes van a decir, requisito 1, el sistema debe permitir al profesor registrarse. Requisito 2, el sistema debe permitir a la secretaria registrarse. El sistema debe permitir al estudiante registrarse. Ahí me nombraste 3 requisitos, pero es una funcionalidad. Por eso te digo, tengo que tener 10 funcionalidades, 10 casos de uso. El alcance de los proyectos de ustedes. ¿Ya? Listo, muchachos. Bueno, ustedes saben si se toman o no un break. Están todos acá, presentes. Vamos a ver cuántos participantes tengo. 27. Así están todos. Muchachos, lo siguiente. El control de lectura lo descompuse en 3 partes. ¿Por qué 3 partes? Porque trabajé esta vez con alternativas
con verdadero y falso. En total de las 3 partes son 7 preguntas. Y cuando hablo de 7 preguntas, por ejemplo, el verdadero y falso son 3 verdadero y falso. Y 2 alternativas, ahí tienen 5. Después hay una 6ª pregunta, que es parecida a lo que ustedes hicimos la semana pasada y lo que hemos hecho en el pre-work, donde yo les doy un concepto y ustedes tienen que colocar el número. Ojo, el número, no el concepto. ¿De acuerdo? Sí, profe, lo siento, es que mi comprensión lectora a veces No, por no es eso, la mejor. A mí por eso igual me estoy, pasó en el post-work, así que Te por tiraron eso el mío, estoy, no, pero estoy diciendo ahora para que yo no dice, o sea, ustedes están haciendo el bullying. Yo estoy haciendo las aclaraciones para evitar esa situación, porque me di cuenta que no leen. ¿Ya? Sí, lo siento. Y después, la última pregunta es una pregunta digamos, de respuesta, digamos, abierta. Esa es donde ustedes tienen que explayarse lo suficiente. Ojo, pensando en el certamen y pensando, yo a ustedes en el pre-work 2 les preguntaba sobre el proceso de desarrollo de requerimientos que proponía la lectura, que nos decía que nosotros teníamos que hacer un trabajo previo, nos daban un esquema muy similar a Scrum, donde nosotros tomábamos, nos reunía, el Product Owner se reunía con los stakeholders, nos levantaba ciertas historias, nos las pasaba, las refinábamos, y ahí trabajábamos a través de un proceso espiral también, con Sprint. ¿Para qué? Para cargar la pila o el Product Backlog del proyecto. La idea era siempre tener el Product Backlog con historias refinadas y de buena calidad, para que después, en la siguiente sprint, nosotros tuviéramos las historias refinadas y priorizadas arriba. Eso es lo que yo le estaba preguntando, el proceso de generación de requerimientos, que salía bien claro en el documento. Muchos de ustedes me empezaron a hablar de Scrum, de que lo que era Scrum, eso no es lo correcto. ¿Para qué les digo? Por favor, lean bien lo que les pregunto, para que en el certamen y en este control no tengamos problemas, porque recuérdese que este control creo que valía 5 o 10% ya, pero los controles pesan más que las... 5 y 5. 5 los Sí. 2 controles, en total son 10. Exacto. ¿De acuerdo? ¿Estamos claros? Y otra cosa, como lo dividí en 3 partes, porque como son verdadero y falso y como son de alternativas, como yo estaba pidiendo que ustedes tuvieran una conversación de lectura, tienen plazo. Me refiero que del momento, y esto ténganlo bien claro, del momento que ustedes abren el control de lectura, se les va a aparecer un timing al lado. Por ejemplo, creo que para la verdadero y falso y alternativa, creo que tienen 20 minutos. Sí, 20 minutos. A ver, eran... No. 15 minutos. 15 minutos, porque son 5 preguntas. Verdadero y falso. 15 minutos. Después la otra, que es completar la oración, tienen 20 minutos. Y la de... Y para explayarse, donde tienen que ya redactar, tienen 35 minutos. ¿De acuerdo? Pero ojo, si abre la parte 1, termine la parte 1. Si usted abre la parte 1 y se abre la parte 2, se les puede acabar el tiempo, porque ese tiempo es finito. Tienen 15 minutos, 20 minutos, 35. O por ahí. A lo que quiero llegar es que, ojo con el tiempo, muchachos, enfóquense en eso. En la pregunta no está puesto el tiempo como para no